mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma, pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia. Del hambre, ¿cuál es su modo de actuación? Fundamentalmente, por una es doble. Por una parte aquí, intentar ser voz de los sin voz, es decir, ser voz en el hemisferio norte del hemisferio sur, a pesar de la dura oposición de los organismos internacionales o de los grandes poderes sociales y políticos del hemisferio norte, que evidentemente boicotean la información de la situación de los países del sur. Y por otra parte, de cara a aquellos pueblos, promover la promoción de núcleos de personas allá que sean capaces de enfrentarse con las necesidades de sus países y de cambiarlos. ¿Y la Iglesia qué papel juega en este apartado del hambre del mundo? Bueno, yo creo, sin hacer triunfalismos de cristiandad, en donde no estuve nunca y no estaré, sino haciendo, diríamos, observando la realidad. Por una parte, humanamente, hay que plantearse que más de 300.000 voluntarios cristianos, religiosos y laicos están muriendo en el tercer mundo voluntariamente por ayudar a sus hermanos. Y luego, por otra parte, desde un punto de vista de solidaridad económica, la ayuda que en estos momentos manda la Iglesia al tercer mundo de una o de otra manera es superior a la de todos los organismos juntos. Y evidentemente la Iglesia no utiliza el baremo que utiliza la ayuda oficial al desarrollo, a la que pertenece el gobierno español, y no ayuda por razón de hambre, sino por razón de conveniencia política a España. De manera que evidentemente la ayuda oficial al desarrollo que hacen los gobiernos de los países desarrollados es simple y sencillamente una canallada. Julián Gómez del Castillo, ¿es usted en definitiva pesimista en el sentido de que esto se vaya a solucionar pronto? Usted lleva 40 años trabajando en el tema. ¿Piensa que podrá haber alguna vez que comienza ya de alguna manera a remitir las causas de estas necesidades del mundo? Bueno, yo creo ser muy optimista, de manera que aprendí ya de mis abuelos que participaron muy activamente en las luchas sociales españolas, evidentemente desde los movimientos de emancipación, que quien puede emancipar al oprimido es el propio oprimido. Y esto no es ser pesimista, esto es ser optimista y mirar la realidad de frente. Ningún emperador dejó el imperio voluntariamente. De manera que evidentemente si en el siglo XIX la clase obrera quiere emanciparse, tiene que organizarse frente a los poderes de su tiempo, y lo mismo sucede en el siglo XX. Y así a lo largo de toda la historia, de manera que los pobres del mundo, si quieren emanciparse del imperialismo real que el hemisferio norte ejerce sobre ellos, tendrán que ser ellos quienes se liberen. No les podemos liberar porque evidentemente los países de civilización de consumo nos oponemos a que ellos coman. Supongo, Julián Gómez del Castillo, que usted habrá viajado mucho y que habrá visitado muchos de esos países y esos lugares oprimidos. ¿Qué es lo que podría decirnos de esos sitios? Bueno, que el que quiera conocer lo que es una vida humana, yo le reconozco, vamos, del tercer mundo Iberoamérica, le recomendaría irse allá y darse una vuelta por los poblados de hambrientos. Y evidentemente cuando se quiera conocer la fraternidad, cuando se quiera conocer la solidaridad, evidentemente en la Comunidad Económica Europea no se conoce ya. Hay que irse allí y entonces aquello le llega a entusiasmar a uno, de manera que no pierdo la esperanza de ir los últimos años de mi vida allá. Que el militante es el que llega a ser persona, el que tiene espíritu crítico, el que es capaz y le cultiva y le ejerce, el que es capaz de autodirigir su existencia, el que no acepta la democracia formal por encima de la democracia real, el que no acepta un cristianismo de beatería frente al cristianismo de conversión. El militante es la persona. Y toda persona siempre tendrá en su corazón un rescoldo que le hable de eso. Lo que se pretende es manipularle a través de instrumentos, pues como estos de los voluntariados, que la socialdemocracia está condenada a poner cada día más en marcha en toda Europa, ¿no? Y sí, yo recuerdo de niño, pues qué sé yo, tendría yo posiblemente 4 o 5 años, cuando aprendí el primer verso de
de la Internacional Socialista que grita arriba los pobres del mundo. Yo he sido socialista porque he sido pobre. Desde la pobreza se descubre el socialismo. Por lo menos el socialismo vital. Desde otro lado, este socialismo se descubre menos. Y entonces, evidentemente, en el mundo de hoy, los pobres están donde están. Desgraciadamente, nadie ha descubierto a los pobres del tercer mundo la historia de los pobres del primer mundo. Y por eso ellos tienen una gran sensación de impotencia. Pero no es verdad. En los pobres del tercer mundo hay ya, diríamos, brotes de lo que debe de ser, pueden ser las raíces de la nueva sociedad, que están promovidos desde la pobreza, desde la generosidad, desde la vida de los pobres. De manera que sí, sigo creyendo en los pobres como la fuerza de cambio del mundo en que vivimos. De manera que no, la civilización técnica va a ser universal y ello va a dar una conciencia que potencia el diálogo entre todos los pueblos y en el que es necesario que a los pobres del tercer mundo, sobre todo, les llevemos la historia de lucha de los pobres del primer mundo, que quizás sea lo único aprovechable que puedan encontrar entre nosotros, porque a ellos les espera una lucha a muerte por la liberación. Y un cristiano tiene obligación de luchar por la liberación integral y colectiva de los pobres, protagonizada por los pobres, y no por las muchas barbaridades y estupideces que hemos hecho hasta la misma hora de hablar de teología de la liberación. Pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Pongo mi voz. El mundo en que vivimos, este mundo de hambrientos, este mundo de oprimidos, este mundo de esclavos, solo puede tener remedio desde la solidaridad. No se puede tener los sueldos que tienen los políticos españoles, en España y en Europa. Eso solo se puede hacer a base de indecencia, a base de inmoralidad, a base de corrupción. El mundo en que vivimos, el Dios que manifiesta a Jesús de Nazaret, es solidaridad. Silencio con vientos de esperanza, por encima del miedo, el terror, la amenaza. Pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Pongo mi voz. Entierro la nostalgia que no